Capítulo 7. Contenido esencial y límites de los derechos. Clasificación de los derechos y libertades. Sumario. 1. Contenido esencial de los derechos. 1.1. Concepto. 1.2. Delimitación del contenido en 13. Contenido esencial y desarrollo legislativo de los derechos. 2. El carácter limitado de los derechos. 3. Tens de límites de los derechos. 4. Clasificación de los derechos. 4.1. Clasificación cronológica. 4.2. Clasificación la fuente de producción. 4.2.1. Derechos constitucionales. 4.2.2. Derechos reconocidos en convenios y tratados internacionales. 4.2.3. Derechos reconocidos en los tratados, en la Cana de las Derechas Fundamentales y en el derecho derivado de la Unión Europea. 4.2.4. Derechos estatutarios. 42.5. Derechos de desarrollo legal. 4.3. Clasificación por su contenido. 4.3.1. Derechos del ámbito personal. 43.2. Derechos de la esfera privada. 4.3.3. Derechos del ámbito político. 4.3.4. Derechos del ámbito económico. 4.4. Clasificación por su naturaleza. 4.4.1. Derechos de libertad o dignidad. 4.4.2. Derechos de prestación. 4.5. Clasificación por el sujeto. 4.5.1. Derechos individuales. 4.5.2. Derechos colectivos. 5. Clasificación por sus garantías. 5.1. Garantías constitucionales. 5.1.1. Derechos máximamente tutelados. 5.1.2. Derechos con tutela casi máxima. 5.1.3. Derechos con garantías de nivel medio. 5.1.4. Derechos y principios de nivel mínimo. 5.2. Garantías internacionales. 5.2.1. Derechos dotados de garantías diplomáticas. 5.2.2. Derechos dotados de garantías legales. 5.2.3. Derechos dotados de garantías jurisdiccionales. 5.2.4. Garantías institucionales. 5.3. Garantías en el ámbito de la Unión Europea. 5.3.1. Garantías incorporadas a los tratados constitutivos y a sus modificaciones posteriores. 5.3.2. Garantías reconocidas en el derecho derivado. 5.3.3. Garantías jurisdiccionales. 5.3.4. Garantías institucionales. 1. Contenido esencial de los derechos. 1.1. Concepto. El artículo 53.1 de la Constitución exige que la ley al regular los derechos respete su núcleo básico contenido esencial, exigencia que ha tenido amplia repercusión en la jurisprudencia constitucional tanto nacional como foránea. Sin embargo, nada dice la Constitución acerca del concepto y alcance del contenido esencial de los derechos. Como tempranamente reconoció el Tribunal Constitucional, STC 37/1981, de 16 de noviembre, la Constitución no determina cuál sea el contenido esencial de los derechos y libertades, por tanto las controversias que al respecto puedan suscitarse deben ser resueltas por el propio tribunal al que, como intérprete supremo de la Constitución, Arturo de la Locke, corresponde, en último término y para cada caso concreto, llevar a cabo esa determinación. La idea de que los derechos poseen un contenido esencial se incluyó en el artículo 19.2 de la Constitución alemana de 1949, establece que en ningún caso la esencia en derecho fundamental podrá ser traspasada y representa, tanto en ese país como si es paria, la prohibición de que se regule un derecho de tal manera que, como afirma el Tribunal Constitucional, desfigure y difumine los límites del derecho hasta hacerlo irreconocible. En la misma línea, la Constitución portuguesa de 1976 recoge su artículo 18.3 la obligación de que la ley respete el contenido esencial a 191. C0. Establecer que las leyes restrictivas de derechos, libertades y garantías y circulater general y abstract 0 y no podrán tener efecto retroactivo. La extensión y alcance del contenido esencial de los preceptos constitucionales. Se trata, pues, de que el desarrollo de un derecho no destruya su contenido real convirtiéndolo en un derecho puramente forma 375, en una mención constitución sin alcance efectivo alguno, como ha señalado T. 376, el concepto de Kant. T. Freixes. Tenido esencial de un derecho como ámbito indisponible para el legislador ha sido también recepcionado, incluso cuando el texto fundamental omite toda referencia sobre el mismo, por la jurisprudencia constitucional y de diversos países. Tal es el caso de las resoluciones del Consejo Constitucional francés, de la Corte Constitucional italiana y del Tribunal Constitucional austriaco que ha sentado la doctrina de que la ley no puede suprimir la esencia de los derechos fundamentales. De igual manera, el artículo 17 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe cualquier acto
pueda llevar a la destrucción de los derechos fundamentales y el artículo 52.1 dita. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea determina que cualquier limitación de los derechos reconocidos en ese texto debe ser establecida por ley. Respetar su contenido esencial. 12. Delimitación del contenido esencial. El más importante problema es, sin duda, saber en cada caso cuál es el contenido esencial de un derecho concreto. El Tribunal Constitucional ha ido progresivamente delimitando lo que debe entenderse por contenido esencial de un derecho y, a través de sus sentencias, también el contenido esencial de derechos concretos. En un primer momento el contenido esencial de un derecho representaba para el Tribunal Constitucional una restricción a la potestad legislativa del Estado puesto que éste no puede invadir esa esfera esencial. STC 5/1981, de 13 de febrero, 77 se postula, pues, con una limitación introducida por el legislador que desconozca des natur de derecho puede estar justificada por ciento. Con todo, fue en la posterior sentencia noviembre de 1981, de abril, en la que Masnit damente expuso el tribunal los medios a través de los cuales podía conocerse el nido esencial de los derechos. Señaló el tribunal que para tratar de aproximarse de algún modo a la idea de contenido esencial, que la Constitución que en el artículo 53 de la se refiere a la totalidad de los derechos fundamentales y a cuáles quiera derechos subjetivos, sean o no constitucionales, cabe seguir dos caminos. ¿Qué puede referirse? El primero es tratar de acudir a lo que se suele llamar la naturaleza jurídica, el modo de concebir o configurar cada derecho. Según esta idea hay que tratar de establecer una relación entre el lenguaje que utilizan las dispos y lo que algunos autores han llamado el metalenguaje, cisiones normativas. Ideas generalizadas y convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y, en general, los especialistas en derecho. Muchas veces la denominación y el alcance de un derecho subjetivo son previos al momento en que tal derecho resulta recogido y regulado por un legislador con eneto. El tipo abstracto del derecho preexiste conceptualmente al momín legislativo y en este sentido se puede hablar de una recognoscibilidad de ese tipo abstracto en la regulación concreta. Los especialistas en derecho no deben responder si el legislador ha regulado un derecho concreto de manera ajustada o no a lo que generalmente se entiende por un derecho de tal tipo. Así, pues, este primer camino trataría de acudir a la naturaleza jurídica del derecho comparando la literalidad de la norma con la idea generalizada que sobre el derecho en cuestión tengan los juristas, jueces y los especialistas en derecho. Mediante este sistema constituyen el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades del mismo que le hacen recognoscible como perteneciente a un tipo concreto y sin las cuales se desnaturalizaría y dejaría de pertenecer a dicho tipo. El Tribunal Constitucional, en la citada sentencia noviembre de 1981, de abril, lo expresa de la siguiente forma. El contenido esencial del derecho subjetivo, al que se refiere el artículo 53c, puede determinarse a partir del tipo abstracto, conceptualmente previo al momento legislativo, que resulta de las ideas generalizadas o convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y, en general, los especialistas en derecho, de modo que constituye el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro desnaturalizándose, por decirlo así. Todo ello referido al momento histórico de que en cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas, cuando se trate de derechos constitucionales. B. Un segundo camino para definir el contenido esencial de un derecho sería, sigue afirmando el Tribunal Constitucional, tratar de buscar los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos. Se puede entonces hablar de una esencialidad del contenido del derecho, para hacer referencia a aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesario para que los intereses jurídicamente protegidos, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. Según esto, se vulneraría el contenido esencial de un derecho cuando queda sometido a limitaciones excesivas que lo hacen impracticable. Nuevamente fue en la sentencia noviembre de 1981 citada donde el tribunal afirmó. 193. El contenido esencial puede determinarse también mente complementaria, a partir de lo que se llama los intereses jurídicamente. Modo que protegidos, de se rehaza o se desconoce el contenido esencial. Cuando el choque ha sometido a limitaciones que lo hacen impracticable. Lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Añade, por último, el Tribunal Constitucional que estos dos caminos para traer el contenido esencial mayor que un encan derecho subjetivo no son alternativos, ni todavía antitéticos, sino que, por el contrario, se pueden menos considerar como mentarios, de modo que, al enfrentarse con la determinación completa del contenido esencial de cada concreto derecho pueden ser conjuntamente utilizados para contrastar resultados a los que por una u otra vía pueda llegarse. Por tanto, lo tanto como ja
Señalado T. Freixes, para el Tribunal Constitucional, el contenido esencial puede partir de la reconocibilidad concretar sea del tipo abstracto preexistente conceptualmente. Ain. Herente a la concepción social del momento de la juridificación. Sentarse una. Aunque puede pre-evolución del concepto, y barra diagonal o también, a partir de la reservación de los intereses jurídicos como núcleo duro subyacente o médula de los derechos, 379. 1.3. Contenido esencial y desarrollo legislativo de los derechos. El mencionado apartado 1 del artículo 53c establece la obligación de respeto del contenido esencial de los derechos regulados en el capítulo 2 del título I, artículos 14 a 38. Por tanto, esta garantía del desarrollo legislativo de los derechos no se refiere a la totalidad de los derechos constitucionales ni legales, sino tan solo, como hemos dicho, a un grupo específico de derechos. El Tribunal Constitucional, entre otras en su STC 101/1991, de 13 de mayo, ha confirmado este ámbito acotado al establecer que la cláusula de respeto al contenido esencial no es aplicable al capítulo 3 del título I, arts. 39 a 52, debemos tener en cuenta igualmente que los de afectados por la cláusula de respeto del contenido esencial, arts. 14 a 38, son plena eficaces y aplicables, aunque no hubieran sido desarrollados por la ley, puesto que el desarrollo legislativo al que el apartado 2 del artículo 53c alude es una facultad del legislador, pero no un requisito para la eficacia de estos derechos. Por otro lado, la cláusula de los derechos del capítulo respeto al contenido esencial de los SIL, no debe llevarnos a considerar que el resto de los derechos constitucionales podrían ser regulados de manera que quedarán desnaturalizados o resultarán impracticables, ya que el valor normativo supremo de la Constitución, por un lado, obliga a interpretar y aplicar sus normas todas sus normas de manera plena y como instituciones jurídicas constitucionalmente eficaz y el carácter de los derechos SEO reconocidas y dotadas de un sentido propio, por otro lado, obliga al legislador ordinario a preservar esa naturaleza e identidad propias. 81. Así, el respeto al contenido esencial de los derechos contenidos en los artículos 14 a 38 es una reiteración. 379 Freix. 1. La Constitución española, producto de las circunstancias histórico-garantista frecuente en casos en las que se elaboró el texto constitucional y del deseo de los constituyentes de romper con los principios del régimen anterior. Lo expuesto lleva a la conclusión, según la autora citada, de que nos encontramos ante una garantía formal pero no material, ya que, tanto unos como otros derechos, deben ser regulados, en su caso, de manera que se respete su esencia y su naturaleza propia. En mi opinión, y entendiendo que no haber en la Constitución expresiones o frases sin relevancia alguna, creo que el legislador ordinario se encuentra más firmemente vinculado al contenido esencial o a la naturaleza propia de los derechos contenidos en el capítulo I del título I, arts. 14 a 38, mientras que goza de un mayor margen de discrecionalidad a la hora de regular otros derechos constitucionales, aun con el límite de mantener mínimamente la identidad de cada derecho. Con la incorporación de un catálogo de derechos a los estatutos de autonomía mediante la reforma de que se ha producido en algunos de ellos, encontramos también menciones al contenido de los derechos y a la necesidad de que el legislador respete este contenido en la regulación de desarrollo. Por ejemplo, art. 38 del Estatuto de Andalucía. Se incorpora así a los estatutos y, por tanto, al ordenamiento autonómico una garantía claramente similar a la contemplada en el artículo 53.2c que tutela la integridad conceptual de los derechos e impide la desnaturalización de su contenido manteniendo la denominación del mismo. 2. El carácter limitado de los derechos. Como vimos en un capítulo anterior, el reconocimiento y progresiva incorporación de los derechos a las sociedades humanas ha sido un proceso largo, costoso y, todavía hoy, inacabado. Si bien no puede considerarse sencillo elaborar una teoría completa acerca de los derechos y libertades, mucho más complejo resulta su articulación efectiva en las democracias actuales donde dichos derechos deben coexistir con valores y bienes constitucionalmente protegidos, con garantías institucionales y con las necesidades organizativas de la propia sociedad. Con todo, afirmar la existencia de un conjunto de derechos sin poder asegurar, como señaló G. Peces, Barba 82, su realización, su ejercicio y su vigencia práctica, perjudicial para la doctrina de los derechos del hombre. En el Estado constitucional democrático. Señala M. Aragón Revés, menor que los derechos de los ciudadanos constitucionales y no meramente legales, aunque esta no es condición sufi. Pero sí una de las condiciones necesarias para que esa forma de Estado ponga la efectiva juridificación de la democracia, esto es, el modo de hacer compatible la existencia del poder de hombres libres, 383 BL político institucionalizado y la subsistencia de una sociedad. Muy tempranamente declaró que no existen en el ordenamiento español derechos ilimitados. Todo derecho tiene sus límites. 84 El Tribunal Constitucional. 382. Es manifestación que ha sido repetida en numerosas sentencias del Alto Tribunal. Esta idea de la limitación de los derechos responde a la pretensión de que el reconocimiento de un derecho no lleve, de facto,
A una situación de abuso o uso antisocial del derecho permite, también, avalar la tesis de que para que todos conocidos puedan ser ejercitados ninguno de los ellos puede ser ilimitado. Derechos. De manera casi unánime y siguiendo la jurisprudencia constitucional, ADEF. Carácter limitado de los derechos, que no son, por tanto, absolutos, sino que deben articularse en un sistema en el que sea posible el ejercicio de todos ellos, lo cual solo es factible. Como antes dijimos, aceptando que pueden tener límites. El constituyente, como ha señalado F. Balaguer, menor que al prefigurar los derechos establece ya límites que actúan directamente en relación con el contenido esencial del derecho garantizado. Que, de tal manera que la Constitución es como ausencia la alemana o la española. De desarrollo legislativo no impide la realización esencial del derecho, 386 por otro lado. No debemos desconocer que, en ocasiones, se trata como un problema de límites del derecho, lo que no es sino una cuestión de contenido del derecho, problema Laus. Ha aludido en epígrafes anteriores. Determinar cuál sea el contenido de cada derecho evitaría, en gran medida, muchos de los problemas que denominamos de límites de los derechos. Sin embargo, establecer el contenido exacto de cada derecho es una labor ingente en la que debe interpretarse conjuntamente la Constitución, la legislación de desarrollo, las normas internacionales, si es el caso, y la jurisprudencia nacional y supranacional. A pesar de lo expuesto, algún sector doctrinal ha defendido que algunos derechos constitucionales son absolutos. Avala esta posición la contundente reacción de un precepto constitucional como sucede, por ejemplo, con el derecho a la integridad física y moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución $7, sin que, en ningún caso, afirma la Constitución, pueda nadie ser sometido a tortura ni a penas o inhumanos o degradantes. Igual sucede con el derecho a y no declara sobre la propia ideología, religión o creencias, reconocido en el artículo 16.2 de la Constitución 388. Se ha señalado se está haciendo rela que cuando se habla de derechos limitados aquellos derechos son principalmente a los llamados derechos de libertad, es decir, permiten actuar al sujeto en un ámbito de agerelicere, y es precisamente ese ámbito de autonomía el que, en determinados casos, puede verse recortado o que topura la tutela de otros derechos, bienes y valores, siendo mucho más difícil la aplicación de esta teoría a otros derechos que básicamente consisten en inmunidad con todo y aun siendo cierto que el texto constitucional permite deducir cierto el intangible de algunos derechos, tanto la legislación de desarrollo como la carácter jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya han introducido elementos interpretativos al respecto. Por ejemplo, cabe exigir una declaración sobre las propias creencias diosas si el ciudadano ha solicitado al Estado la exención de un deber, así sucedía en el caso de la objeción de conciencia al servicio militar y más recientemente con relación a la objeción de conciencia sanitaria. En cuanto al derecho a la integridad física y moral, el verdadero problema práctico se presenta en relación con la literalidad constitucional, sino con el propio concepto de tortura o penas y tratos inhumanos o degradantes. Hoy el problema jurídico constitucional de los derechos y libertades se refiere tanto a su reconocimiento como a sus límites y garantías y, por ello, resulta esencial determinar el alcance de su regulación en el texto constitucional, expreso o inferido de otro derecho o libertad, así como la posición jurídica de los demás derechos y libertades con los que pueda entrar en colisión. En este aspecto, las funciones de la ley y de la jurisprudencia son esenciales como vehículo de desarrollo de la Constitución, sin que, como señala M. Aragón Reyes, la ley sustituya a la Constitución y sin que el juez sustituya a la Ley 390. Después de la incorporación de catálogos de derechos a los estatutos de autonomía, debemos extender la reflexión anterior a los derechos estatutarios tanto más cuando dichos derechos tienen un ámbito estrictamente delimitado por las competencias de la comunidad autónoma. El Tribunal Constitucional se ha manifestado sobre el estatuto jurídico de los catálogos de derechos incorporados a los estatutos en sus SCTC 247-2007, de 12 de diciembre, y 31/2010, de 28 de junio y 110-2011. De 22 de junio que resuelven los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra las reformas de los estatutos de Valencia, Cataluña u Aragón respectivamente. En estas sentencias el tribunal señala que los derechos fundamentales que la Constitución proclama y los derechos reconocidos en los estatutos de autonomía son cosa distinta, STC 31/2010, FJ 16, pues los primeros son fundamentales como consecuencia de su consagración por la Constitución, SCTC 247/2007, FJ 155 y 31/2010, FJ 16, y, consecuentemente, vinculan a todos los poderes públicos, tanto estatales como autonómicos, mientras que los derechos reconocidos en los estatutos de autonomía, que están materialmente conectados con el ámbito competencial, vinculan a los poderes públicos de esta
propio de cada comunidad autónoma, solo vinculan. UTIMA, SSTC 2472007, FJ 15 y 31/2010, FJ 16. En la STC 247/2007, FFJJ 13 a 17 examinó el tribunal el alcance de los llamados derechos estatarios poniendo de relieve que no suponen infracción de los como arts. En la STC 31/2010, se distinguió 1382, 139,1 y 149,1.1 CEI, tanto en ella como en la. Entre las proclamaciones de derechos subjetivos stricto sensu y un segundo tipo de derechos, es decir, mandatos de actuación a los poderes públicos, ya estén expresamente denominados como principios rectores, ya estén literalmente como derechos que el legislador autonómico ha de hacer realidad y los demás poderes públicos autonómicos respetar. Constitucional será, en cada lo decisivo para pronunciarse sobre su legitimidad. Caso, si los mandatos en ellos comprendidos vinculan exclusivamente al poder público autonómico, y, naturalmente, si solo pretenden hacerlo en el marco de competencias. Este tipo de derechos estatutarios, que no son derechos subjetivos sino mandates. A los poderes públicos, STC 247/2007, FFJJ 13 15, operan técnicamente como pautas, prescriptivas o directivas, según los casos, para el ejercicio de las competencias autonómicas. De lo anterior, se deduce que los derechos estatutarios son limitados. 2 y que, con independencia del régimen general que les afecta, tienen límites propios por cuanto están circunscritos al estricto ámbito competencial asumido por la comunidad autónoma correspondiente. 3. Tipos de límites de los derechos. Los límites de los derechos pueden ser clasificados según diversos criterios, así. Por ejemplo, puede distinguirse entre límites genéricos, si afectan a todos los derechos constitucionales, y específicos, si se refieren solo a un derecho o libertad connereto, 391 y dentro de estos últimos, entre límites expresos, los que se encuentran citados en el propio texto constitucional, e implícitos, los que derivan o pueden deducirse del texto constitucional. También cabría distinguir dentro de los límites específicos, diversos tipos, a. Los límites derivados de la propia naturaleza del derecho. B. Los derivados de la concurrencia de un derecho con otro. C. Los emanados del estatus de determinadas categorías de personas. D. Los derivados de exigencias objetivas y los exigidos por circunstancias específicas de carácter temporal 392. Clasificar los límites de los derechos nos permite analizarlos conforme a determinados criterios. En este sentido, estimo que una clasificación plausible podría ser la siguiente. 1. Límites constitucionales. L1. Límites genéricos, se refieren al sistema constitucional de dir. Garo. Chas. La Constitución española no contiene referencias generales a los 1998. Límites de los derechos, salvo la contenida en el artículo 10, 1c, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, que, según un sector de UPA y 93, podría ser considerada como tal. A mi juicio, el apartado 1 del artículo 10c, solo indirectamente establece un límite genérico al ejercicio de los derechos, ya que no solo el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social, sino también la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad igualmente mencionados en este precepto. Los límites constitucionales genéricos pueden subclasificarse a límites derivados de los valores y principios constitucionales y de las exigencias del Estado social y democrático de derecho. El Tribunal Constitucional ha aceptado que algunos fines sociales pueden constituirse como límites de los derechos. El Tribunal Constitucional, en su sentencia STC 22/1984, de 17 de febrero, señala que existen, ciertamente, fines sociales que deben considerarse de rango superior a algunos derechos individuales, pero ha de tratarse de fines sociales que constituyan en sí mismos valores constitucionalmente reconocidos y la prioridad ha de resultar de la propia Constitución. Otorgar una prioridad absoluta a los fines sociales respecto de los derechos y libertades sin ningún tipo de matización, sigue afirmando el tribunal, conduciría, ineludiblemente al entero sacrificio de todos los derechos fundamentales de la persona y de todas las libertades públicas a los fines sociales, lo que es inconciliable con los valores superiores de ordenamiento jurídico que nuestra Constitución proclama. B. Límites derivados del mandato contenido en el artículo 10.12, que obliga a interpretar las normas relativas a derechos fundamentales y libertades constitucionales, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 1.2. Límites colectivos. Cuando afectan a un grupo determinado de derechos constitucionales. 1.3. Límites específicos cuando aluden a un solo derecho. Dentro de los límites colectivos y específicos podemos, a su vez, diferenciar límites derivados de la concurrencia de dos o más derechos. B. Límites derivados de la propia naturaleza del derecho. Límites derivados del estatus de determinadas categorías de personas.
D. Límites derivados de exigencias objetivas. Límites vinculados a la Declaración de los Estados. Excepcionales, ARN 116-CE. 2. Límites internacionales. Son los derivados de los compromisos de derecho internacional. Convencional. Adquiridos por el Estado mediante su incorporación a organizaciones internacionales, Naciones Unidas, Consejo de Europa, o los generados como consecuencia. Ratificación de convenio y tratados internacionales sobre la protección de los derechos y libertades o sobre sus garantías. Las declaraciones internacionales de derechos han incorporado algunas menciones a límites genéricos de los derechos. Así, por ejemplo, el artículo 29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. RECO. No es que el ejercicio de los derechos solo debe quedar sujeto a las limitaciones establecidas en la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. De igual modo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos incorpora en nos de sus preceptos 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, una cláusula que permite establecer ciertas restricciones en el ejercicio de los derechos reconocidos en el convenio, si están vistas en la ley y constituyen medidas necesarias en una sociedad democrática para garantizar la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden, la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás. También el Pacto Internacional de Derechos Les y Políticos de 1966 recoge previsiones semejantes a las del Convenio Europeo, ya que los límites al ejercicio de los derechos deben estar previstos en la ley y deben proteger los derechos o la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, artículo 19.3. 3. Límites derivados del derecho de la Unión Europea. Estos límites se encuentran tanto en los tratados, en la Carta de los Derechos Fundamental 100 al derecho derivado y obligan a los Estados miembros por aplicación del principio de competencia, en artículo 52 de la Carta se refiere en concreto al alcance de los derechos garantizados en la misma y establece que, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de derechos y libertades. Solo se podrán introducir limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad, cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión 10 a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. Pero la Carta ahonda aún más en este problema al regular el nivel de protección de los derechos reconocidos, art. 53, estableciendo que ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el derecho de la Unión, el derecho internacional y los convenios nacionales de los que son parte de la Unión, la comunidad o los Estados miembros. 200. 7 Contenido. En particular, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros. Por último, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe el abuso de derecho al establecer, en su artículo 54, que ninguna de las disposiciones ser interpretada en un sentido de la Carta podrá ser sentido que implique el reconocimiento de un derecho, a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos o persiga limitaciones más amplias de estos derechos y libertades que las previstas en la presente Carta. 4. Límites estatuarios y de desarrollo legal. La legislación de desarrollo, tanto estatal como autonómica, puede incorporar ciertos límites tanto a derechos constitucionales como a derechos de configuración legal. El Tribunal Constitucional, STC 110-2011, de 22 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía de Aragón, reiterando doctrina de la 31-2010, establece que la Constitución no impone una uniformidad monolítica en materia de derechos y libertades de los ciudadanos y que corresponde un cierto papel al legislador autonómico en este campo, si bien con los límites que resultan de los arts. 81, 1 y 149.1.1 CE. En este caso, podemos clasificar los límites legales de la misma manera que se hizo en relación con los límites constitucionales antes mencionados. 4.1. Límites generales y afectan al sistema de derechos en su conjunto. En este supuesto, seguramente, poco frecuente, los límites legales generales admiten la misma subclasificación que en su momento indicamos para los constitucionales de igual denominación, ya que el valor normativo supremo de la Constitución determina la sujeción de todas las normas de inferior rango a sus principios. A. Límites derivados de los valores y principios constitucionales y de las exigencias del Estado social y democrático de derecho. B. Límites derivados del mandato contenido en el artículo 10.2 CE, que obliga a interpretar las normas relativas a derechos fundamentales y libertades constitucionales.
De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 4.2. Límites colectivos cuando afectan a un grupo determinado de derechos ya sean constitucionales o de configuración legal. 4.3. Límites específicos si aluden a un solo derecho constitucional o de configuración legal. Los límites legales colectivos y específicos admiten la misma subclasificación que hemos señalado para los límites constitucionales de igual denominación. Así, tendríamos 201. Constitucionales. A. Límites derivados de la concurrencia de dos o más derechos. B. Límites derivados del estatus de determinadas categorías de personas o límites derivados de exigencias objetivas. De límite vinculados a la Declaración de los Estados Excepcionales, art. 116c. 5 límites jurisprudenciales. Serían los límites definidos por la jurisprudencia, Tribunal y Constitucional, Tribu de Justicia y Tribunales Nacionales Ornal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Dinarios, emanada específicamente con ocasión de la solución de casos en los que hubieran implicados derechos y libertades. En este punto, el Tribunal Constitucional, en la temprana sentencia noviembre de 1981 de 8 de abril, señaló que los límites de los derechos no quedan circunscritos los que expresamente contenga el texto constitucional y a los que derivan del libre ejercicio de unos y otros derechos reconocidos en la Constitución, sino que también hay límites mediatos, solo indirectamente emanados de la Constitución, pero necesarios a preservar otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, dijo entonces, expresamente, el Tribunal Constitucional que no podía aceptarse la tesis de que los derechos reconocidos o consagrados por la Constitución solo pueden quedar acotados en virtud de límites de la propia Constitución o UP la necesaria acomodación con el ejercicio de otros derechos reconocidos y declarados igualmente por la norma fundamental. Una conclusión como esta es demasiado estricta y carece de fundamento en una interpretación sistemática de la Constitución y el derecho constitucional, sobre todo si al hablar de límites derivados de la Constitución, esta expresión se entiende como derivación directa. La Constitución establece por sí misma los límites de los derechos fundamentales en algunas ocasiones, en otras ocasiones el límite del derecho deriva de la Constitución solo de una manera mediata o indirecta en cuanto a de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no solo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos. 2. En la citada sentencia el tribunal afirmó también que la Constitución es un marco de coincidencia suficientemente amplio para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo, y que, en consecuencia, corresponde a la ley de ordinario regular con mayor o menor generosidad las condiciones de ejercicio de un derecho siempre que no pase más allá de los límites impuestos por las normas constitucionales, límites que existen siempre y que, en ocasiones, se establecen solo de modo mediato o indirecto. Sentencias posteriores, 120/1990, de 27 de junio y 137/1990, de 19 de julio, en el caso de la huelga de hambre de presos del Grapo, han venido a confinar la existencia, junto a los límites directos incluidos en el texto constitucional, de los límites mediatos o indirectos. Las limitaciones Cook. Allá de lo razonable, de ese en todo modo establecido no pueden obstruir el derecho, más asegurar que las medidas limitadoras sean menor que necesarias para conseguir el fin perseguido, y adyate que todo acto de solución que limite derechos fundamentales a días. Dará la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en que se halle. 202. Aquel a quien se le impone. Por tanto, los límites no pueden vulnerar el contenido esencial del derecho. 4. Clasificación de los derechos. Se pueden realizar diversas clasificaciones de los derechos y libertades atendiendo a distintos criterios, la materia, el sujeto, las garantías, etc. Y, seguramente, Romo afirma R. Sánchez Fers, el interés de llevar a cabo una clasificación de los honros dentro de un ordenamiento jurídico concreto se centra en la labor de interpretación que necesariamente debe llevarse a cabo para la aplicación de los mismos. En este capítulo optaremos por clasificar conforme a distintos criterios los derechos y libertades constitucionales para ofrecer una visión más completa de los mismos, aunque, como se indica por extenso en un próximo capítulo, la Constitución española permite clasificar los derechos constitucionales preferentemente en razón de las garantías que reciben. Pero actualmente, una clasificación de derechos en el ordenamiento jurídico español también debe tener en cuenta los derechos legales, derechos que provienen de convenios y tratados internacionales ya los derechos reconocidos y aplicados en el ámbito comunitario. Tomando en consideración los aspectos anteriormente citados, la clasificación de los derechos en el ordenamiento jurídico español comprende las que a continuación se señalan. 4.1. Clasificación cronológica. Como se señaló en el capítulo primero, los derechos y libertades han surgido progresivamente, unidos a la evolución sociopolítica de los grupos humanos. Puede, pues, clasificarlos, circunscribiéndonos al Estado de Derecho, en función de la teoría de las generaciones.
Derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de tercera generación, derechos de cuarta generación. 4.2. Clasificación por la fuente de producción. 4.2.1. Derechos constitucionales. Denominamos así a los derechos expresamente incluidos en la Constitución. Payola de 1978. 422 derechos reconocidos en convenios y tratados internacionales e incorporados al derecho interno. Los derechos incorporados al ordenamiento interno a través de fuentes internacionales son directamente aplicables en nuestro país por la fuerza y el valor que tienen reconocidos los tratados internacionales en nuestro ordenamiento. 4.23. Derechos reconocidos en los tratados, en la Carta de los Derechos Fundamentales y en el derecho derivado de la Unión Europea. Tras la elevación de la Carta al primero mismo nivel jurídico de los tratados realizada por el Tratado de Lisboa, en vigor, el 1 de diciembre de 2009, junto a las libertades originarias y los derechos que progresivamente se han incorporado a los tratados y a sus modificaciones posteriores, y también la recepción realizada por el derecho hedvado, la Carta representa, sin duda, el referente más directo y relevante en materia de derechos fundamentales en la Unión. 4.24. Derechos estatutarios. Como ya se ha indicado en otros capítulos, algunos estatutos de autonomía van incluido mediante reformas un catálogo de derechos cuya constitucionalidad ha quedado confirmada por el Tribunal Constitucional que ha interpretado el alcance de los derechos vinculándolos a las competencias asumidas por la respectiva comunidad autónoma y distinguiéndolos de los derechos fundamentales regulados en la Constitución española y sujetos a la reserva edil y orgánica establecida en el artículo 81.1 de la Constitución. 4.2.5. Derechos de desarrollo legal. Es frecuente utilizar la expresión derechos legales para referirnos al desarrollo mediante ley que reciben los derechos constitucionales. Frecuentemente la escuela redacción de los derechos reconocidos en el texto fundamental hace prácticamente imprescindible que la legislación de desarrollo establezca las condiciones y parámetros de su ejercicio para conseguir su máxima eficacia aun cuando, como hemos dado en un epígrafe anterior, los derechos constitucionales de manera específica. Los contenidos en el capítulo I del título y pueden y deben ser aplicados, aunque prácticamente todos ellos no hubieran recibido desarrollo legislativo. Con todo perjuicio de lo anterior, podemos tan recibido dicha legislación de desarrollo, sin perjuicio bien denominar derechos legales o de configuración legal a aquellos derechos reconocidos en la ley sin que existan de ellos menciones expresas en el texto constitucional. Puede, sin embargo, encontrarse fundamento constitucional, aunque en algunos casos, constitucional en otro derecho sí regulado en la Constitución. 4.3. Clasificación por su contenido material, siguiendo a Pepper Strems 96, los derechos y libertades pueden ser. 43.1. Derechos del ámbito personal. Si se refieren a la naturaleza misma del individuo, derecho a la vida, a la integridad física y moral, etc. 43.2. Derechos de la esfera privada cuando se refieren al ámbito más cercano de la vida humana, derecho al honor, a la intimidad, derecho a la educación, inviolabilidad del domicilio, etc. 4.3.3. Derechos del ámbito político. Los derechos y libertades de este grupo se refieren a la actividad del sujeto en relación con la organización política y social, derecho de reunión y asociación, derecho de participación política, libertad de expresión, etc. 4.3.4. Derechos del ámbito económico. Se denominan de esta manera los derechos incorporados por el Estado social que se proyectan en los aspectos laborales, de prestación, seguridad social, bienestar, etc. 4.4. Clasificación por su naturaleza. Los derechos y libertades en razón de su naturaleza pueden ser. 4.4.1. Derechos de libertad o inmunidad. Cuando imponen básicamente una actitud de abstención por parte de los poderes públicos y de los particulares. 4.4.2. Derechos de prestación. Cuando, contrariamente al caso anterior, se pide una actuación positiva por parte del Estado. Con todo, en los estados actuales, como ya hemos indicado, la frontera entre los derechos de libertad y los derechos de prestación a veces se difumina, ya que casi todos los derechos requieren algún tipo de actividad del Estado que los haga accesibles a los ciudadanos. 4.5. Clasificación por el sujeto. En relación con el sujeto del derecho podemos distinguir. 4.5.1. Derechos individuales. Son los que el ordenamiento reconoce a las personas y pueden ejercerse por esta sin la concurrencia de otros sujetos, tanto si se trata de nacionales como de extranjeros, en la medida en la que el propio ordenamiento jurídico recoja los derechos de estos, de toda la vida, a la integridad física, libertad religiosa, derecho de sufragio, etc. 4.5.2. Derechos colectivos. Ruquen denominarse así los derechos que se reconocen a grupos, ya se trate de personas jurídicas o de otros colectivos, incluso el propio Estado en sus relaciones interiores y, especialmente, en las relaciones internacionales y, también, aquellos derechos que, aunque se reconocen a las personas individualmente, éstas solo pueden ejercerlos en unión de otras personas, derecho de huelga, derecho a la negociación colectiva, etc. 5. Clasificación por sus garantías.
Los distintos ordenamientos jurídicos establecen diferencias en cuanto a las garantías que otorgan a determinados grupos de derechos y libertades. Tratamos por española en otro capítulo. Constitución. Posterior, se señalan ahora algunos datos a los solos efectos de construirla. Clasificación. Distinguimos en este apartado las garantías incorporadas a la Constitución respecto de los derechos reconocidos en ella y, también en algún caso, respecto de la legislación de desarrollo, de las garantías que reciben los derechos incorporados a nuestro ordenamiento a través del derecho internacional y derecho comunitario. Específicamente, del D. 5.1. Garantías constitucionales. 5L1. Derechos máximamente tutelados. Derechos. D. Conformidad con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, los de Título 2. Mayor nivel de garantía son los comprendidos en la sección 1 del CAPI. Todos los del título I, que comprende los artículos 15 a 29, estos preceptos vinculan a metida a control. Poderes de públicos, requieren ley orgánica para su desarrollo, la cual está preferente y constitucionalidad, respeto del contenido esencial, reciben tutela constitucional. Sumaria y, en su caso, pueden ser recurridos en amparo ante el Tribunal Constitucional. Corresponde a estos derechos y a los demás incluidos en el texto también las garantías institucionales, caso Ministerio Fiscal, Defensor del Pueblo y, en su 5.1.2, derechos con tutela casi máxima. Artículo. En 14. C. Apartado. Y la actualmente. Debemos incluir el derecho a la igualdad reconocido en el art. Inoperante objeción de conciencia al servicio militar, art. Fundamentales. 30.12. Citados pues en el. Ambos casos reciben iguales garantías que los derechos fan apartado anterior a representa el desarrollo mediante ley orgánica. Excepción de la garantía normativa que. 5.1.3. Derechos con garantías de nivel medio. Pertenecen a este grupo los derechos regulados en la sección segunda, del capítulo I del título I, artículos 38, puesto que de la igualdad que pertenece al capítulo I ya se ha tratado, las cuales, como en el apartado anterior, vinculan a todos los poderes públicos aunque su desarrollo legislativo se realiza mediante ley ordinaria que está sometida a control de constitucionalidad, requieren esencial pero no xerosan de respeto de su contenido. 5 y 14. Tutela preterente y sumaria ni recurso de amparo. Derechos y principios de nivel mínimo. Los principios de la política social y económica recogidos en el capítulo 3 del título L artículos 39 a 52 reciben garantías. Así, el reconocimiento, respeto y sustancialmente menores a los anteriores. Protección de los principios título 3, informarán la legislación reconocidos en el CA, positiva, la práctica judicial y la actuación de los 206. Bienes públicos cuando cualquiera de ellos sea desarrollado mediante ley o norma con su rango o fuerza, esta quedará sujeta a control de constitucionalidad, art. ALL de la Constitución. 52. Garantías internacionales 521. Derechos dotados de garantías diplomáticas. Representan, en términos jurídicos, el menor nivel de garantías aun reconociendo la importancia y la eficacia que, en el ámbito internacional, poseen estos actos. 522. Derechos dotados de garantías legales cuando dichas garantías se encuentran reconocidas expresamente en textos jurídicos de aplicación en los estados parte que comprometen a dichos estados a su cumplimiento. 5.2.3. Derechos dotados de garantías jurisdiccionales representa el máximo nivel de garantía jurídica, tal es el caso, del Tribunal IUNEIU de Derechos Humanos en relación con los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. 5.2.4. Garantías institucionales en este caso. Las garantías provienen de la tutela de una institución, unipersonal o colegiada, creada al efecto. Tal es el caso, por ejemplo, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 5.3. Garantías en el ámbito de la Unión Europea 5.3.1. Garantías incorporadas a los tratados constitutivos y a sus modificaciones posteriores. Los tratados constitutivos y las sucesivas modificaciones que se han producido han incorporado al ordenamiento de la Unión Europea diversas garantías, algunas de las cuales han sido, además, desarrolladas mediante el derecho derivado. 5.3.2. Garantías reconocidas en el derecho derivado. Es garantías se han incorporado al derecho de la Unión Europea a través de la acción normativa de las diferentes instituciones de la Unión competencias legislativas. 5.3.3. Garantías jurisdiccionales representada por el Tribunal de Justicia que tiene competencias para el control jurisdiccional del derecho de la Unión Europea. 5.3.4. Garantías institucionales también en el ámbito del derecho comunitario. Se han creado instituciones de tutela como el Defensor del Pueblo Europeo.